si ven. Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces vamos a arrancar la clase de hoy. Bueno, en primer lugar, les quería comentar que posiblemente, según figura en el calendario, la última clase que va a ser de consultas a fin de noviembre, creo que es el 25 de noviembre, posiblemente tratemos de hacer esa clase presencial. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se instrumenta. Bueno, obviamente esto depende de cómo sigan las cosas, de si hay cambios o no en la situación sanitaria. Pero bueno, en principio la idea sería que bueno, la mesa de diciembre sea una mesa que tenga al menos una parte presencial. Y para ir entrando en tema, digamos, esa última clase, que va a ser una clase de consulta general, hacerla de modo presencial. Así que para aquellos que puedan asistir en esa clase, vamos a ver de acuerdo a cuánto sean, quizás nos tengamos que dividir en más de una comisión, pero bueno, la idea es tratar de hacer aunque sea un encuentro presencial, digamos, antes del examen. Así que bueno, ese es el plan. Vamos a ver si efectivamente las condiciones acompañan para poder realmente llevarlo a cabo. Bueno, dicho esto, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, algo que quiera decir antes de que arranquemos. Bien, entonces lo que vamos a hablar hoy es la unidad 6, ¿sí? Que la unidad 6 en general, digamos, lo que trata son las estructuras de mercado que, a diferencia de lo que han visto en la unidad 5, no se cumplen los supuestos y las condiciones de competencia perfecta, sino que son estructuras de mercado donde existen, digamos, distintas características en esos mercados, en esas industrias, que generan situaciones de lo que llamamos competencia imperfecta, ¿no? Básicamente, digamos, vamos a ver tres modelos en general dentro de lo que llamamos modelos de competencia imperfecta, que son los modelos de monopolio, modelos de oligopolio y un modelo de competencia monopolística. Y el denominador común que tienen estas diferentes estructuras de competencia imperfecta es que por el lado, digamos, del oferente o del productor, existe al menos cierto poder de mercado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tienen la capacidad para influir en la fijación del precio, ¿sí? O sea, esto obviamente se diferencia a los modelos que estuvieron viendo de empresa de competencia perfecta, donde lo que veíamos es que el conjunto de productores u oferentes eran lo que se llama tomadores de precio, ¿no? O sea, que ellos observaban cuál era el precio de equilibrio que se establecía en el mercado de un determinado bien y servicio. Disculpen, se me cayó un minuto. Acá recuperé el auricular. Entonces, observan, ¿no? Los competidores en competencia perfecta observan cuál es el precio de equilibrio en el mercado y toman ese precio y determinan simplemente qué cantidad ofrecer a ese precio. Si acá entonces, en cambio, en todas estas estructuras de competencia imperfecta, vamos a observar que él o los, ¿no?, oferentes, dependiendo del modelo que estemos estudiando, no es un tomador de precios, sino que tiene capacidad para influir en el precio del mercado, ¿sí? Bueno, el primer modelo que vamos a estudiar es el modelo de monopolio, ¿sí? El monopolio, digamos, tiene como características que el oferente es un oferente único, una única empresa, que por lo tanto, digamos, acapara el 100% de la participación del mercado. Por otro lado, el bien que ofrece es un bien único, ¿no? Donde no existen, digamos, y esto es una característica importante, no existen sustitutos cercanos a ese bien. Entonces, por eso, digamos, esto es lo que le da esa capacidad de fijación de precio, ¿no? O sea, que es un único oferente en un mercado donde obviamente no hay otros competidores en ese mismo mercado y ni siquiera hay
productos similares que pudiesen de algún modo satisfacer la misma necesidad del bien en cuestión, ¿sí? Por eso, digamos, estas empresas monopólicas concentran, ¿no es cierto?, lo que es el poder de mercado, ¿sí? Y también, digamos, estos mercados se caracterizan porque existen lo que llamamos barreras a la entrada o salida, también podría ser, que lo que hacen es impedir el acceso de otras empresas a esos mercados. ¿Qué son estas barreras, no? O sea, estas barreras son como, de alguna forma, digamos, cuestiones que limitan o que restringen el acceso de otras empresas a este mercado, y pueden ser de distintos tipos estas barreras, ¿no? Por un lado, pueden tener que ver, pueden estar inherentes, digamos, al mismo proceso productivo, ¿no? Puede haber industrias donde existen lo que llamamos economías de escala en la producción. ¿Y esto qué significa? Que en realidad, desde un punto de vista productivo, atendiendo a los costos de producción de ese bien o servicio, ¿sí?, lo óptimo es que exista una única empresa que abastezca todo el mercado, porque los costos medios y los costos marginales de producción de ese bien, para todo el tramo, digamos, que importa, para todo el tramo donde se encuentra la función de demanda, tienen un comportamiento decreciente, ¿sí? Entonces, si toda, digamos, la cantidad demandada, ¿sí?, en realidad queda incluida en un rango de producción donde los costos medios y los costos marginales son decrecientes, ¿sí? Entonces, en ese caso, eso es digamos, un ejemplo típico, son los monopolios naturales. Por ejemplo, monopolio natural son las empresas que producen energía, ¿sí? En el caso de Santa Fe es la empresa provincial de energía, o sea, todos los servicios públicos en general, la red de gas, la red de agua. ¿Por qué, digamos, esto es así? Porque en realidad lo económicamente eficiente y productivamente eficiente, ¿sí?, es que el tendido, digamos, tiene grandes costos hacer todo el tendido de ductos o de cañerías, ¿no?, ya sea para el gas, el agua, o incluso el tendido eléctrico. Digamos, es óptimo que sea único y de ahí se abastezca toda la demanda, ¿sí? Entonces, digamos, en ese caso son, digamos, los servicios de ese tipo, los servicios públicos, digamos, son un claro ejemplo de esto que es, digamos, de la existencia de este tipo de economías de escala y, por supuesto, digamos, estos son los que caracterizan en gran medida la existencia de lo que llamamos monopolios naturales, ¿sí? Entonces, a ninguna empresa se le ocurriría, ¿sí?, hacer todo un tendido, digamos, entrar a competir, por ejemplo, con la EPE, sabiendo el costo altísimo que tiene generar todo el tendido eléctrico para abastecer la demanda. Entonces, ahí lo óptimo es que funcione un único oferente que abastezca el 100% de la demanda de mercado. Bueno, ese es un tipo, digamos, de barreras de entrada que tiene que ver con, digamos, los costos fijos altos, ¿no?, que dan lugar a estas economías de escala en la producción, pero también puede haber, digamos, requerimientos de capital, por ejemplo, que impidan el libre acceso de otras empresas al mercado, ¿sí? O sea, hay industrias donde, más allá de, digamos, de que no sea prohibitivo, como en el caso de los servicios públicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, en la siderurgia, las inversiones de capital que se requieren para la producción de acero, ¿sí?, son muy, muy importantes. Entonces, no cualquier empresa puede entrar a competir en ese mercado, por más que no sea necesariamente un monopolio natural, pero la existencia de esos altos costos de entrada, ¿no?, que tienen que ver con, más que nada, están asociados a la instalación del capital necesario para producir, genera, digamos, esas barreras a la entrada, que son como, digamos, de algún modo, límites, ¿no?, o restricciones que impiden que sea un mercado, a diferencia de la competencia perfecta, donde habíamos visto que las empresas entran y salen permanentemente del mercado sin ningún costo asociado a eso, ¿sí? Entonces, bueno, los altos requerimientos de capital también pueden fungir, digamos, como una barrera de entrada a esa industria.
Y después también tenemos otro tipo de barreras que, digamos, son de carácter legal, ¿sí? Que pueden provenir de regulaciones estatales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en la ciudad de Rosario, o sea, para hacer funcionar un taxi, ¿sí? Se requiere tramitar una patente, una licencia habilitante. Entonces, eso se trata de un mercado regulado, por ejemplo, ¿no? Donde esas regulaciones o legislación, digamos, proveniente del mismo Estado, genera esas restricciones a la entrada, donde no es un mercado libre, donde cualquiera puede entrar o salir de ese mercado sin tramitar, en este caso, la licencia pertinente, ¿sí? Bien, y por último, otra de las características que tiene esta estructura, que es el monopolio, es lo que llamamos la asimetría de información, ¿sí? ¿A qué nos referimos con asimetría de información? Y acá también hago, digamos, el paréntesis de que se diferencia esto con el mercado de competencia perfecta, porque decíamos que en competencia perfecta lo que había era información transparente, o sea, todos los consumidores conocían perfectamente los precios de los bienes, ¿sí? O sea, no es que tenían que hacer una investigación de mercado para ver dónde conseguir el bien a un precio más bajo, sino que era una información accesible y todos sabían. E incluso los oferentes conocían en el mercado de competencia perfecta la mejor tecnología para producir ese bien y servicio. Acá, cuando existe una estructura de mercado que en competencia imperfecta, en realidad, porque vamos a ver que esto es una característica común a todos los modelos de competencia imperfecta que veamos, es que justamente no existe esta transparencia de información, ¿sí? Sino que hay asimetrías donde hay parte de la información que es conocida, en este caso, por el oferente, pero no necesariamente por los consumidores. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Sí, no? No, profe. No. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo funciona esta estructura de mercado, y lo que vamos finalmente a determinar es cómo el monopolista, ¿sí?, determina la cantidad que va a producir y cuál es el precio a la que depende esa cantidad en el mercado, ¿sí? Bien, entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que la curva de demanda que enfrenta esta empresa, ¿sí?, es ni más ni menos que la curva de demanda de mercado, ¿sí? Entonces, digamos acá, ¿qué implica esto? O sea, que el oferente, el monopolista, digamos, hace frente el solo a toda la demanda de mercado. Entonces, ¿qué implica esto? Que para vender una unidad adicional del bien, ¿sí?, lo que tiene que hacer es bajar el precio del bien. O sea, acá recuerdan que en competencia perfecta, la demanda que percibía cada uno de los oferentes era una demanda que tenía pendiente, que era una demanda perfectamente elástica, ¿sí? Porque ¿qué significa esto? Que el competidor, en competencia perfecta, podía vender todo lo que quisiese al precio del mercado, sin tener que bajar el precio, ¿no? Porque era el precio constante. En este caso no es así, porque al enfrentar la demanda de mercado, nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado en las unidades anteriores, que la función de demanda tiene una pendiente negativa, ¿sí? O sea que a medida que aumenta el precio del bien, la cantidad demandada por los consumidores va a ir reduciéndose, ¿sí? O viceversa, a medida que baja el precio de un bien en el mercado, la cantidad demandada por los consumidores va a aumentar. Entonces, en definitiva, ¿sí?, lo que sabe el monopolista es que si quiere vender una unidad adicional del bien en cuestión, necesariamente lo que tiene que hacer es bajar el precio de ese bien en cuestión, ¿sí? Entonces, ¿qué implicancias tiene esto? Que el ingreso, digamos, el ingreso marginal, ¿recuerdan lo que es el ingreso marginal? Me gustaría que alguien, si se acuerda, que me pueda ayudar a definirlo. ¿Qué era el ingreso marginal? La variación en el ingreso por una unidad adicional vendida, digamos. Exacto, digamos, el ingreso marginal lo que nos muestra es cómo cambia el ingreso total, ¿sí? Que el ingreso total, que es igual al precio por la cantidad vendida, ¿sí? Entonces el ingreso marginal nos muestra cuál es el cambio en el ingreso total
cuando se vende una unidad adicional de ese bien, ¿sí? Pero sabemos que este ingreso total en realidad va a estar afectado por dos fuerzas opuestas, que llamamos. Por un lado, digamos, si se incrementa, digamos, ¿cómo aumenta el ingreso total? El ingreso total aumenta cuando sube la cantidad vendida. ¿Por qué? Porque recuerdan que el ingreso total en realidad es el producto de la cantidad que se vende por el precio que se vende. Entonces, si aumenta la cantidad vendida, ese producto, por supuesto, va a subir. Pero cuidado, porque como decimos que el monopolista en realidad enfrenta la demanda de mercado, sabemos que para vender más cantidad, ¿sí?, en realidad tiene que bajar el precio. O sea que la fuerza contraria a ese aumento en el ingreso total por vender una cantidad superior es que en realidad ese ingreso total en alguna medida va a estar disminuyendo porque las unidades adicionales que se venden a precios cada vez menores. O sea, esto lo pueden ver en este ejemplo numérico, ¿no? Donde tenemos a distintos precios, ¿sí?, cuál es la cantidad vendida. Vemos que a medida que vamos bajando el precio del bien, va aumentando la cantidad vendida, ¿sí? Entonces le mostraba cómo el ingreso total, en realidad, fíjense, supónganse que estamos en el punto B, ¿sí?, donde el precio es 18 y sabemos que vendemos una unidad de ese bien, obviamente el ingreso total es 18 pesos. Si bajamos un poquito el precio, ¿sí?, y lo ponemos a 16 pesos, sabemos que la demanda, ¿sí?, cuando el precio es 16 es de 2 unidades, entonces ahí el ingreso total va a aumentar, ¿sí?, va a ser de 32. Y fíjense que, bueno, o sea, el ingreso total va a ir aumentando a medida que bajamos el precio, ¿sí?, porque va a ir aumentando la cantidad. Pero bueno, por otro lado, podríamos calcular entonces este concepto que estábamos hablando, que es el ingreso marginal, que fíjense que vamos viéndolo como la variación en el ingreso total a medida que vamos incrementando en una medida adicional la venta del bien. Fíjense que el ingreso marginal, si bien al principio, o sea, va a ir aumentando a medida que aumenta Q porque baja el precio, llega un punto donde, digamos, a pesar de que sigamos aumentando la cantidad, la disminución en el precio va a tener también mayor fuerza, entonces el ingreso marginal va a comenzar a descender. ¿Sí? Entonces, básicamente, el monopolista, ¿sí?, lo que va a atender es, digamos, va a tener que trabajar, ¿sí?, con la función de ingreso marginal, ¿sí? O sea, recuerden que en competencia perfecta, como el precio era constante, ¿sí?, en realidad la función de demanda que percibía el competidor en competencia perfecta coincidía exactamente con el ingreso marginal. O sea, a medida que vendía una unidad adicional, ¿sí?, la vendía siempre al mismo precio. O sea, que el cambio en el ingreso total por unidad adicional que vendía coincidía con el precio de venta. En este caso, no necesariamente, ¿sí? O sea, el ingreso marginal en realidad tiene una pendiente negativa. Bien. Entonces, fíjense, porque, digamos, una relación útil que muchas veces se tiene en cuenta, cómo se relaciona la función de demanda de un bien de acuerdo a las distintas elasticidades de la función de demanda con el ingreso total del monopolista, ¿no? Entonces, digamos, acá básicamente lo que vemos es que para el tramo donde la función de demanda es elástico, ¿sí?, que es una función de demanda lineal, se da en este sector de la función, ¿sí?, este es el tramo elástico, ¿sí? ¿Qué pasa? Al bajar el precio, ¿sí?, al bajar el precio del bien, la ganancia en el ingreso por el aumento de la cantidad vendida es más que compensa, digamos, la pérdida provocada por la reducción en el ingreso, ¿sí? Entonces, para todo ese tramo elástico de la función de demanda, lo que va a pasar es que el ingreso total, en realidad, lo que tiene es una pendiente positiva, ¿sí? Porque a medida que baja el precio, aumenta la cantidad vendida y como la demanda es elástica en ese tramo, sabemos que la cantidad demandada aumenta más que proporcionalmente a la disminución del precio. Entonces, a los efectos del ingreso total, ¿sí?, la repercusión es que el ingreso total es creciente, ¿sí?, en ese tramo elástico de la función de demanda.
Ahora, ¿qué pasa en el tramo inelástico, no? O sea, acá, digamos, al bajar el precio, ¿sí? O sea, seguimos con esta política de bajar el precio. Si bien, digamos, aumenta la cantidad demandada, ¿sí? La cantidad demandada aumenta menos que proporcionalmente a lo que ha bajado el precio, con lo cual, digamos, el aumento en la cantidad vendida queda más que compensada por la pérdida que genera esa reducción en el precio. Entonces, a los efectos de la función de ingreso total, lo que vemos es que para el tramo inelástico de la función de demanda, el ingreso total tiene pendiente decreciente, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuál es el óptimo? Fíjense que en el punto de la función de demanda donde la elasticidad es unitaria, ¿se acuerdan qué significaba elasticidad unitaria? ¿Alguien me puede ayudar a refrescar el concepto? Una unidad de variación en el ingreso la genera una unidad de variación en la cantidad vendida. En realidad, recuerden que cuando estamos analizando elasticidad de la función de demanda, siempre lo que estamos viendo es cómo responde la cantidad demandada de un bien ante cambios en el mismo precio del bien, ¿sí? Acá todavía no metemos el ingreso. En realidad, después lo que vemos es que cómo se relaciona, ¿sí? Pero, digamos, el hecho de que la función de demanda esté en el punto de elasticidad unitaria significa que cuando el aumento, digamos, al bajar el precio, sí, aumenta la cantidad demandada, pero en este caso lo hacen exactamente la misma proporción, ¿sí? Entonces ahí es cuando la función de ingreso total alcanza el punto máximo, ¿sí? Y coincide con el hecho de que la función de ingreso marginal es 0, ¿sí? O sea, fíjense, ¿no? O sea, en el tramo elástico de la función de demanda veíamos que la función de ingreso total tenía una pendiente positiva, ¿sí? Y el ingreso marginal era mayor que 0, ¿sí? O sea, estaba por encima del eje X, o sea, estaba todo en este tramo que es positivo. Para el tramo inelástico de la función de demanda, veíamos que el ingreso total comenzaba a decrecer, ¿sí? Y eso coincidía con valores del ingreso marginal negativos, por debajo de 0, ¿sí? En el punto máximo, y acá si quieren podemos meternos un poquito en la matemática de esto, ¿sí? O sea, el máximo de la función de ingreso, o sea, en definitiva, como hemos definido el ingreso marginal, sabemos que no es ni más ni menos que la derivada primera de la función de ingreso total. O sea, como cambia, el ingreso marginal es el cambio en el ingreso total cuando cambia en una unidad la cantidad vendida. Entonces, el ingreso marginal es la derivada de la función de ingreso total. Y por supuesto, para buscar el máximo de la función de ingreso total, coincide con el punto en que el ingreso marginal es 0 o nulo. ¿Sí? Entonces, la ganancia en el ingreso queda exactamente compensada en ese punto por la pérdida que genera la reducción del precio, ¿sí? Entonces, un monopolista maximizador, ¿dónde se les ocurre que va a estar operando en general? ¿En qué parte, digamos? ¿En qué cantidades? Únicamente va a estar produciendo en las cantidades para las cuales el ingreso total va siendo creciente o el ingreso marginal es positivo, ¿sí? O sea, únicamente va a operar en el tramo, en el intervalo elástico de la función de demanda. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, ahora la pregunta es, bueno, sabemos entonces que el monopolista va a producir alguna cantidad para la cual obviamente el ingreso marginal sea positivo, ¿sí? O que la función de ingreso total sea creciente. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué cantidad va a producir, ¿no? Entonces, ¿y acá cómo toma decisiones el monopolista en función de cuánto producir? Y acá la verdad es que, digamos, vamos conceptualmente, nos vamos a basar en ideas que no difieren de lo que ustedes estudiaron para el modelo de competencia perfecta. O sea, siempre estamos, digamos, bajo un esquema de análisis donde suponemos
lo que llamamos agentes racionales, ¿sí? Y en este modelo, digamos, de la teoría neoclásica, ¿qué significa, en este caso, que el monopolista sea un agente racional? ¿Sí? O sea, para el lado de la empresa, ser racional implica que lo que va a buscar o su función objetivo, ¿sí? Va a ser maximizar su beneficio, ¿sí? O ganancia. Entonces, básicamente, ¿cómo decide el monopolista cuánto producir? Lo va a hacer en función de encontrar aquella cantidad que le permita maximizar su beneficio o ganancia, ¿sí? ¿Qué es el beneficio? En definitiva, el beneficio no es más ni menos que la diferencia entre el ingreso total y el costo total. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, ¿encuentran alguna diferencia en este respecto a lo que estudiaron en el modelo de competencia perfecta? En realidad no, chicos, o sea, el competidor en competencia perfecta tomaba la misma decisión, ¿sí? Como agente racional, como empresario u oferente racional que es, lo que van a buscar tanto los competidores en competencia perfecta como el monopolista es maximizar su beneficio, ¿sí? Ahora bien, la diferencia tiene que ver con, fíjense, ¿no? O sea, si decimos, vamos a la matemática de esto otra vez, ¿no? O sea, el beneficio dijimos que es la diferencia entre la función de ingreso total y el costo total, con lo cual si queremos buscar el máximo de esta función, lo que tenemos que hacer es derivar, ¿sí? El beneficio con respecto a la cantidad. Entonces, ¿qué hacemos? La derivada del ingreso total en relación a la cantidad menos la derivada del costo total en relación a la cantidad y la igualamos a cero, ¿no? Estamos buscando el máximo de esta función. Ahora, en términos infinitesimales, ¿sí? La derivada del ingreso total con respecto a la cantidad coincide con su versión discreta, es decir, que es la variación en el ingreso total cuando varía la cantidad, ¿sí? O sea que este concepto es el ingreso marginal, en definitiva, ¿sí? Y análogamente, la derivada del costo total en relación a la cantidad, que es el costo marginal. Entonces, digamos, en el afán de maximizar el beneficio, sabemos que eso va a ocurrir cuando en aquella cantidad para la cual el ingreso marginal coincida con el costo marginal. ¿Hay alguna diferencia en esto en relación al modelo de competencia perfecta? En esta condición de óptimo, en la forma en cómo el monopolista determina la cantidad a producir, en relación a cómo lo hace el competidor en competencia perfecta. En realidad no, ¿sí? O sea, el competidor en competencia perfecta también lo que busca es maximizar el beneficio y llega a la misma conclusión. La única diferencia es que en el modelo de competencia perfecta, pero solo en ese modelo, se da la singularidad que el ingreso marginal, o sea, el cambio en el ingreso total cuando cambia la cantidad, coincide con el precio, ¿no? Entonces, la condición de óptimo en el modelo de competencia perfecta es que el precio es igual al costo marginal. Pero en realidad, el precio para la empresa en competencia perfecta es igual al ingreso marginal, ¿no? Y esta es como la versión más genérica. O sea, todos los modelos que vamos a estudiar, desde el momento en que el empresario, considerado como un agente racional, que lo que busca es maximizar su beneficio, siempre va a elegir producir aquella cantidad para la cual se da esta condición, ¿no? Donde se iguala el ingreso marginal con el costo marginal, porque sabemos que esa cantidad, ¿sí? Es la que permite maximizar el beneficio del oferente. Particularmente en el modelo de competencia perfecta, el ingreso marginal coincide con el precio, ¿sí? Pero en realidad, ¿por qué acá no coincide el ingreso marginal con el precio? ¿Se acuerdan por qué? Porque el monopolista, ¿sí? Al enfrentar toda la demanda de mercado, si quiere vender una unidad adicional del bien,
tiene que disminuir el precio del bien. Entonces el precio no es constante, ¿sí? O sea, dependiendo cuánto elija producir, el precio del bien va a ser diferente. Entonces lo que hace el monopolista, ¿sí? Es determinar, elegir la cantidad óptima de producción, que es aquella para la cual el ingreso marginal coincide con el costo marginal, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que el ingreso marginal generado, o sea, el cambio en el ingreso total que le genera vender la última unidad producida, coincide exactamente con el costo marginal de producir. Si acá, bueno, hay un ejemplo numérico que les va a ayudar un poco a comprender esta cuestión que estamos analizando, pero fíjense, ¿no? Cómo analizamos cuánto cambia el ingreso total a medida que vamos vendiendo unidades adicionales a menores precios, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de la función de costo total y la del costo marginal? Y vemos que el máximo, o sea, lo que llamaban en el libro utilidades, que son los beneficios, el máximo se alcanza, ¿sí? Cuando coincide, digamos, el ingreso marginal con el costo marginal, ¿sí? Bien, vamos a ver esto un poco en forma gráfica. Básicamente, digamos, o sea, acá podríamos, ¿no? O sea, por un lado tenemos, fíjense, si graficamos la función de costo total y la función de ingreso marginal, sabemos que el beneficio total, ¿sí? Va a ser la diferencia entre el ingreso total y el costo total, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos cuál es la cantidad óptima a producir? ¿Sí? La cantidad óptima a producir va a estar dada si nos enfocamos únicamente en las funciones totales, ¿sí? Cuando la distancia entre ambas funciones sea máxima, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que esto, o sea, en el ejemplo numérico que estábamos observando, eso se da cuando se producen 3 unidades del bien, ¿sí? Entonces, el área, o sea, fíjense una cuestión adicional, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se produce menos de una unidad del bien? Fíjense que en ese caso, la función de costo total, ¿sí? Se encuentra por encima de la función de ingreso total. Entonces, ¿cómo son los beneficios en este caso? Negativos. Negativos, ¿sí? Por otro lado, fíjense, cuando se produce entre 1 y 4 unidades, ¿sí? En este caso sí, la función de ingreso total va a ser superior a la función de costo total. Entonces, en este caso, los beneficios, ¿cómo serían? Positivos. Positivos, ¿sí? Y después, cuando se producen más de 4 unidades, vuelve a ocurrir que nuevamente entramos en un tramo de beneficios negativos. Entonces, seguramente el monopolista va a estar produciendo alguna cantidad que se encuentre entre 1 y 4. Ahora, ¿qué cantidad? Bueno, justamente aquella cantidad donde el beneficio sea máximo. ¿Dónde se hace el beneficio máximo? Cuando la distancia, ¿sí? Entre la función de ingreso total y costo total es la más alta posible. Fíjense que eso coincide, ¿sí? Si analizamos con el enfoque marginal y no ya con las funciones de ingreso y costo total, ¿sí? Decíamos que, por un lado, tenemos la función de demanda del monopolista, que coincide con la función de demanda del mercado, ¿sí? Pero, digamos, lo que hace el monopolista, o sea, a sabiendas que a medida que aumenta la cantidad demandada, a medida que va vendiendo más unidades, lo tiene que hacer disminuyendo el precio, ¿sí? Entonces lo que calcula o estima el monopolista es su función de ingreso marginal, o sea, cómo cambia el ingreso total a medida que aumenta la cantidad vendida, ¿sí? Entonces, fíjense que el óptimo, ¿no? O sea, la cantidad óptima, aquella que maximiza la diferencia entre el ingreso total y el costo total, se da en el punto en que el ingreso marginal y el costo marginal coinciden, ¿sí? Que en este caso son para 3 unidades. Cuando el ingreso marginal y el costo marginal coinciden,
es exactamente el mismo punto para el cual la diferencia o la brecha entre la función de ingreso total y costo total es máxima, entonces esa es la cantidad óptima, ¿sí? Ahora bien, ya vimos cómo entonces el monopolista determina cuál es la cantidad que le conviene producir, ¿sí? Que en este caso son 3 unidades. Ahora, ¿a qué precio vende el monopolista estas 3 unidades en el mercado? ¿A ustedes qué les parece? Al que por lo menos le ayuda a cubrir los costos totales. Bien, o sea, por un lado tenemos que, digamos, tendremos que analizar cuál es el costo que tiene producir esa cantidad. Entonces, ahí nos viene a ayudar la función de costo medio o costo medio total, ¿sí? Que es esta que está graficada acá. Sabemos que producir 3 unidades, ¿sí? Tiene un costo de producción unitario, ¿sí? Para ese productor de 10 pesos, ¿sí? Por cada unidad. Entonces, en definitiva, perdón, no sé quién participó, yo estoy viendo la pantalla acá sola, no sé el nombre de quién participó, pero bueno, lo que comentaba la compañera es que mínimamente, entonces, el monopolista, ¿sí? Decidiría venderlo por lo menos a 10 pesos, lo cual es razonable, porque si lo vendes por debajo de 10 pesos, en realidad estaría incurriendo en una pérdida económica, porque estaría vendiéndolo a un precio que es inferior al costo que tiene para el monopolista producir esa cantidad, ¿sí? Pero en realidad, fíjense que los consumidores, o sea, si nos vamos hacia la función de demanda, lo que nos muestra la función de demanda es la disponibilidad, o sea, cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por cada cantidad consumida, ¿sí? Lo que están dispuestos a pagar los consumidores por esa cantidad, por esas 3 unidades, es un precio incluso superior, o sea, lo encontramos, entonces, el precio que están dispuestos a pagar sobre la propia función de demanda, ¿sí? Fíjense que el precio que están dispuestos a pagar es de 14 pesos por esas 3 unidades consumidas. Entonces, en realidad, el monopolista determina la cantidad, ¿sí? De forma tal de maximizar sus beneficios, y esa cantidad la vende no al precio que tiene para él producirla, que en este caso sería 10 pesos, ¿sí? Por unidad, sino al precio que los consumidores están dispuestos a pagar por ese bien. Y ese precio se encuentra sobre la función de demanda de mercado. Y en este caso en particular, fíjense que lo que se da es que ese precio que están dispuestos a pagar los consumidores por comprar esa cantidad, ¿sí? Es superior al costo que tiene, el costo total que tiene producir esa cantidad para el monopolista. Entonces, todo este área, ¿no? Que es la diferencia entre el precio y el costo medio total de producción multiplicado por la cantidad vendida, que es el área que está sombreada en celeste, viene a representar los beneficios. ¿Pero qué tipo de beneficios? ¿Son estos beneficios normales o son beneficios extraordinarios? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Recuerdan que eran los beneficios normales? Para mí son extraordinarios, porque normales son cuando, o sea, los beneficios ya están incluidos dentro del ingreso total del oferente. Del costo total, ¿sí? Sí, exactamente. Muy bien. O sea, son, digamos, los beneficios, recuerdan, los beneficios normales es lo que espera ganar el productor, normalmente por el riesgo que tiene o, digamos, producir en esa industria, ¿sí? Entonces, los beneficios normales, que es la ganancia esperada, que es la retribución empresarial, ¿no es cierto? Que son los beneficios que se esperaría normalmente alcanzar, están contemplados dentro de las funciones de costo, ¿sí? Entonces, el costo medio total tiene incluido como un componente más, ¿no? O sea, el costo medio total en realidad lo que tiene incluido son las retribuciones a los diferentes factores productivos, ¿sí? Uno de esos factores, porque se recuerdan, teníamos el trabajo, que la retribución era el salario, teníamos el capital, que la retribución era el interés,
la tierra, que la retribución al alquiler. Bueno, un factor productivo adicional es la capacidad empresarial. ¿Cuál es la retribución esperada? Es justamente el beneficio. Entonces, el empresario, por estar emprendiendo esta actividad y no otra, espera mínimamente tener una ganancia, ¿sí?, que es la que podría obtener en cualquier otra industria por dedicar su capacidad empresarial a explotar esa industria, ¿sí? Entonces, esos beneficios normales están contemplados dentro de las funciones de costos de producción, por lo cual el costo medio total tiene incluido esos beneficios normales. En consecuencia, cuando se obtienen beneficios, ¿sí?, de forma tal que el precio de venta es mayor al costo que tiene producirlo, esos beneficios son beneficios del tipo extraordinario. O sea, esos beneficios que marcamos aquí en celeste son beneficios extraordinarios, ¿sí?, que están por encima de los beneficios normales que se esperarían obtener en esta industria. Ahora fíjense, ¿qué pasaba cuando existían beneficios extraordinarios en una estructura de mercado de competencia perfecta? ¿Se acuerdan? ¿Eso eran sostenibles en el largo plazo? O sea, podría ser que a corto plazo existiesen ya sea beneficios extraordinarios o pérdidas económicas. ¿Sí? Pérdidas económicas, ¿cuándo se producirían? Cuando en realidad el precio de venta fuese inferior al costo medio de producción, ¿sí? En una estructura de mercado de competencia perfecta, podría ocurrir situaciones en el corto plazo donde estuviesen, digamos, los oferentes recibiendo ya sea o beneficios extraordinarios o incurriendo en pérdidas, ¿sí? Ahora, esas situaciones en el modelo de competencia perfecta, ¿era sostenible en el largo plazo? A largo plazo no se volvían como beneficios normales. Muy bien, ¿y por qué ocurría eso? ¿Por qué desaparecían los beneficios extraordinarios, las pérdidas en el largo plazo? Porque el mercado tiende al equilibrio. Muy bien, ¿y cómo tiende al equilibrio? Se equilibran los precios y las cantidades ofrecidas. Bien, ¿y cómo? O sea, digo, en realidad lo que ocurre es que, por ejemplo, en una industria, en un mercado de competencia perfecta, donde se están percibiendo beneficios extraordinarios, lo que genera es un atractivo para que entren nuevas empresas a esa industria, porque es una industria que está generando una rentabilidad mayor a la del resto de las industrias. Entonces, cuando ingresaban más empresas a producir, ¿qué pasaba con la oferta del mercado? Aumentaba la oferta del mercado, entonces el nivel de precio de equilibrio en el mercado disminuía. Al disminuir el nivel de precio de equilibrio en el mercado, ¿sí?, la demanda que percibía cada uno de los oferentes en ese mercado de competencia perfecta también caía. Entonces ahí, digamos, desaparecían esos beneficios extraordinarios, ¿no? Y lo contrario ocurría cuando había pérdidas económicas, ¿sí? Entonces el elemento, digamos, estabilizador en el largo plazo era la entrada y la salida de empresas en un mercado donde ya sea que existiesen beneficios extraordinarios o pérdidas, ¿sí? De forma tal que en el largo plazo decíamos que se tendría un equilibrio donde lo único que existían eran beneficios o son beneficios normales. Ahora, ¿qué pasa en el monopolio? Nosotros acabamos de ver que una de las características que tenía esta estructura de mercado es que en realidad existen barreras a la entrada. Entonces, el hecho de que existan beneficios extraordinarios, que los esté recibiendo este monopolista, que es el único que produce bien o servicio en cuestión, ¿sí?, no necesariamente, a diferencia de la competencia perfecta, genera este mecanismo autorregulador del mercado. ¿Por qué? Porque como existen barreras, no pueden venir otras empresas a producir en ese mercado. Entonces no hay ninguna fuerza que obligue, ¿sí?, al monopolista a
al bajar los precios. Entonces, digamos, lo que ocurre en este tipo de mercado es que, a diferencia de competencia perfecta, ¿sí? Cuando existen beneficios extraordinarios, es posible que estos se perpetúen en el largo plazo, porque las otras empresas, por más que quisieran ir también a obtener una rentabilidad más allá de la normal, ¿sí? No pueden hacerlo porque no pueden ingresar al mercado libremente. ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? profe, se entiende bien. Sí, o sea, digamos, en el monopolio pueden existir estos beneficios extraordinarios y no necesariamente desaparecen en el largo plazo porque es un mercado donde existen barreras. Sí, obviamente, si el monopolista tuviese pérdidas económicas, decide dejar de producir. O sea, no digamos, el hecho de las barreras ahí no afecta porque al ser un único oferente, a ver, puede llegar a aceptar tener pérdidas económicas si en una visión intertemporal las puede compensar en el futuro, ¿no es cierto? Pero no, un monopolista no va a tener pérdidas económicas sostenidamente en el tiempo porque sí. O sea, lo que le va a convenir a un monopolista, si ese mercado no es rentable, ni con una mirada intertemporal, es dejar de producir e irse, ¿sí? Entonces, digamos, eso es una diferencia importante con el mercado de competencia perfecta. Fíjense, vamos a hacer, bueno, ya acá yo siempre les hago este paralelismo, ¿no? Creo que a medida que fuimos viendo todos los elementos, digamos, que distinguen al monopolio, lo fuimos comparando con la competencia perfecta, pero fíjense, vamos a hacer una comparación bien explícita, ¿no? O sea, si suponemos, ¿no? O sea, vamos a comparar cómo se diferencian en el equilibrio las estructuras, digamos, los resultados de un mercado de competencia perfecta con un mercado de monopólico, ¿sí? Entonces, fíjense, decimos que en la competencia perfecta el ingreso marginal coincide con la función de demanda. O sea, únicamente hay un desdoble, ¿no? O sea, una diferenciación de lo que es el ingreso marginal con la función de demanda en el caso del monopolio, porque sabemos que el monopolista, al enfrentar la demanda de mercado, cada vez que quiere vender unidades adicionales debe hacerlo a un menor precio. Entonces, lo que atiende, digamos, la función que le preocupa al monopolista para determinar la cantidad de equilibrio a producir es la función de ingreso marginal. El monopolista, entonces, digamos, usando ese enfoque marginal, decide producir aquella cantidad en la cual el ingreso marginal coincide con el costo marginal, ¿sí? Ahora, si nosotros consideramos que en realidad estaríamos frente a una estructura de competencia perfecta, no habría esta diferenciación entre lo que es la función de demanda y la función de ingreso marginal, ¿sí? Y para el caso de la competencia perfecta, en realidad la función de demanda coincidiría con la función de ingreso marginal. Entonces, la cantidad de equilibrio en competencia perfecta se daría en aquel punto en el cual el costo marginal coincide con la función de demanda, que para el caso de competencia perfecta es la función de ingreso marginal, ¿sí? ¿Cuál es el precio al que se vende? En competencia perfecta sería el precio de equilibrio, ¿sí? Mientras que habíamos dicho que en un mercado monopólico, el precio al que se vende el bien es el precio al que los consumidores están dispuestos a pagar por esa cantidad, que es un precio que está por encima del precio de competencia perfecta. Entonces, miren, digamos, la diferencia en los resultados entre estas dos estructuras de mercado. Por un lado, digamos, el precio y la cantidad en competencia, digamos, la cantidad que se produce en un mercado monopólico es inferior a la cantidad que se produce en un mercado de competencia perfecta, y el precio al cual se vende el bien o servicio es más alto que el precio al cual se vende el bien o servicio en competencia perfecta, ¿sí? Por otro lado, podemos analizarlo también en términos de excedentes de consumidor y de productor. Fíjense, en el caso de la competencia perfecta, donde decimos que la demanda coincide con el beneficio marginal social y la oferta coincide con el costo marginal social, ¿sí? Tenemos por un lado sombreado en verde lo que es el excedente del consumidor, y por otro lado sombreado en celeste lo que es el excedente del productor, ¿sí? Ahora,
si nos vamos a una estructura de mercado monopólica, ¿sí? En realidad la cantidad que se vende es la cantidad Q sub M, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Entonces, y se vende a este precio. Fíjense que cómo se reduce el excedente de consumidor, ¿sí? Porque ya, primero, se vende una cantidad menor y a un precio mayor, ¿sí? Cómo de algún modo aumenta el excedente del productor, ¿sí? Porque, recuerdan, ¿no? El excedente del consumidor se daba porque los consumidores le estaban dispuestos a pagar por cada una de las unidades que consumían un precio mayor al que finalmente pagaban por todas las unidades que consumen, ¿sí? Y los oferentes obtienen un excedente porque el costo de producir cada una de las unidades que venden es inferior al precio que finalmente venden el producto. Entonces, fíjense que cuando analizamos una estructura de mercado monopólica, ¿sí? Por un lado, se reduce el excedente del consumidor, por otro lado, aumenta un poco el excedente del productor, pero hay un área, ¿sí? Que está grisada en gris, perdón, está marcada en gris acá, que es lo que nosotros llamamos pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Por qué es pérdida irrecuperable de eficiencia? Porque en realidad, en una estructura de mercado monopólica, la cantidad vendida es inferior a la cantidad que se vendería en un mercado de competencia perfecta. Por vender esa menor cantidad, hay una parte de lo que antes era excedente, digamos, ¿no? O sea, de lo que si consideramos un mercado de competencia perfecta, hay una parte que antes era excedente del consumidor que desaparece y no se la apropia a nadie, ¿sí? Y hay una parte que antes era excedente del productor que también desaparece porque no se la apropia a nadie. Esa suma, ¿no? Sí. ¿Eso se debe al precio en un mercado monopolista? No, eso se debe a que la cantidad en un mercado monopolista que se produce es inferior a la cantidad que se produciría en equilibrio. No al precio. El precio lo que hace es pasar parte de lo que antes era excedente del consumidor, ahora es apropiado como un beneficio o excedente del productor, ¿sí? Que es un poco el cambio en la composición. Fíjense que como crece un poco lo que era excedente del productor, que está marcado en celeste, y disminuye lo que era excedente del consumidor, que está marcado en verde, ¿sí? O sea, el hecho de que el precio finalmente al que se venda sea mayor que el precio que se, digamos, transaría ese bien en competencia perfecta, lo que hace es que se reparta diferente el excedente, ¿sí? O sea, parte de lo que antes era excedente del consumidor, fíjense que acá este triangulito era más grande, en verde, le saco un rectángulo, ese rectángulo que ahora quedó marcado en celeste, ¿sí? Antes era en realidad excedente del consumidor, y ahora pasó a ser apropiado como excedente del productor, ¿no? Que en realidad es parte del beneficio del monopolista, ¿sí? Entonces acá hay como una repartición donde se ve perjudicado el consumidor porque perdió parte de su excedente que es apropiado por el monopolista. Pero, digamos, sacándonos los conceptos, digamos, nos llamamos a eso pérdida irrecuperable de eficiencia porque si bien, digamos, es debatible, de hecho en realidad, digamos, después vamos a ver que en general los países tienden a regular los monopolios justamente en defensa del consumidor porque ocurre este tipo de cosas donde el consumidor pierde parte de su excedente y es apropiado por ese poder monopólico que tiene la única empresa productora. Entonces, acá, digamos, hay como una repartición, hay como una redistribución de excedentes donde el que se ve beneficiado es el monopolista a expensas de que los consumidores pierdan parte de su excedente, ¿sí? Pero eso, digamos, es como una redistribución de excedentes que no se pierde en la economía. En realidad lo que pasa es que es apropiado por los oferentes, parte de que antes era de los consumidores, ¿sí? Con regulación quizás se podría hacer que esa reapropiación no sea, ya sea con impuestos o con algún tipo de regulación estatal, vuelva a la sociedad y de algún modo indirecto vuelva a llegar a los consumidores. Pero la pérdida irrecuperable de eficiencia, que es lo que está marcado en gris, es una pérdida de excedente que no se apropia a nadie, ¿no? O sea,
eso se esfuma en la economía, es un excedente, o sea, es valor económico que desaparece. Y eso tiene que ver con que la cantidad, finalmente, de equilibrio en el monopolio es menor que la cantidad de equilibrio en competencia, ¿sí? Y eso se llama pérdida irrecuperable, porque justamente acá no hay como una redistribución o una apropiación de una de las partes, de parte del excedente del otro, sino que esto se desaparece, se esfuma, porque en realidad la cantidad que se produce en un mercado monopólico es ineficiente, es inferior a la cantidad que se produciría si el mercado estuviese bajo condiciones de competencia perfecta. ¿Se entiende esto? Sí, sí, profe. Bien, entonces, y esa pérdida irrecuperable se compone de parte que antes era excedente del consumidor y parte que antes era excedente del productor. Eso desaparece. Y a su vez se da una redistribución. Lo que era antes parte del excedente del consumidor, ahora se lo apropia el productor, que es este rectángulo celeste, ¿sí? Que aparece acá. Bien. Y otra cuestión también, ¿no? O sea, esto ya hablamos de la pérdida irrecuperable de eficiencia, hablamos de que el beneficio marginal social es mayor. ¿Por qué el beneficio marginal social es mayor que el costo marginal social? Porque fíjense, al precio que se vende finalmente la cantidad que se produce en monopolio, que es el P sub M, ¿sí? El beneficio marginal social en realidad lo encontramos sobre la función de demanda, pero el costo marginal social que tiene producir esa cantidad es inferior, o sea, está sobre la función de costo, ¿sí? O de oferta, es inferior a lo que están dispuestos a pagar los consumidores por ese beneficio, ¿sí? Ya hablamos de la transferencia de parte del excedente del consumidor al monopolista, y además vamos a ver que, a diferencia del mercado de competencia perfecta, el productor monopólico no va a producir al nivel mínimo de su función de costo medio a largo plazo, ¿sí? Entonces, ahí también se produce una pérdida de eficiencia, porque en la escala en la que produce esa cantidad de monopolio que se vende, no necesariamente coincide con el mínimo de la función de costo medio total a largo plazo, que era un punto de producción en una escala eficiente, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? No, no ninguna, profe. Bueno, esto voy a tratar de pasarlo rápido, mírenlo ustedes bien después en el libro. O sea, existen los casos donde, digamos, el caso que estudiamos hasta recién es un monopolio tradicional, ¿sí? Donde fíjense que el precio que fijaba era un precio único, ¿sí? O sea, determinaba con el objetivo de maximizar sus beneficios, ¿sí? La cantidad a producir, y en base a eso, determinaba cuál era el precio al que vendía esa cantidad, que era un precio único, que era el P sub M, ¿sí? Que era el precio único al que vendía ese bien o servicio en el mercado. Ahora, puede ser que el monopolista adopte una práctica, ¿no? Que la jerga se llama la práctica de discriminación de precios, ¿sí? Que es digamos, una estrategia que usa el monopolio para poder vender, digamos, un mismo bien o servicios a distintos precios, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? O sea, en realidad lo que trata es de aumentar su beneficio económico, cobrándole a cada consumidor el precio que está dispuesto a pagar. Entonces, a través de la discriminación de precios, en definitiva, y digamos, después tenemos el caso de la discriminación perfecta de precios, un caso, bueno, teórico, lo que sucede es que, digamos, el monopolista se apropia íntegramente ya de todo lo que era el excedente del consumidor, incluso en un mercado de competencia de monopolio, ¿sí? Digamos, aumenta de este modo las ganancias. Y entonces se lo dejo para que ustedes lo vean después con tiempo en el libro, porque no quiero detenerme en explicarle esta cuestión de la discriminación de precios, si podemos ver las otras estructuras que nos están quedando pendientes, ¿sí? Un caso especial de o sea, digamos, la discriminación de precios es como una estrategia que pueden usar los monopolistas, digamos, para tratar en última instancia de aumentar su beneficio económico a expensas de, o sea, ir absorbiendo cada vez más parte del excedente del consumidor,
¿Cómo lo hace eso? Vendiéndole a cada consumidor el mismo bien o servicio, pero al máximo precio que cada uno de los consumidores está dispuesto a pagar. ¿Sí? Eso es, digamos, conceptualmente y básicamente el caso de el monopolio discriminador de precios. Ahora, ¿qué es un monopolio natural? Ya hemos hablado un poco de esto y dijimos que los monopolios naturales en realidad ocurren cuando existen costos fijos muy altos en alguna industria, ¿sí? En ese caso, digamos, la característica esencial del monopolio natural es que existen economías de escala, ¿sí? Que permiten obtener el bien o el servicio al costo más bajo posible, digamos, y las funciones de costo medio como costo marginal para todo el tramo relevante, ¿sí? Se mantienen con una pendiente negativa, son decrecientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se da el caso de monopolio natural? ¿Sí? O sea, si ellos utilizan la regla de maximización que estuvimos viendo, ¿no? de producir aquella cantidad para la cual el ingreso marginal coincide con el costo marginal, lo que ocurre en este caso especial del monopolio es que sufren pérdidas económicas porque, ahora vamos a verlo gráficamente, el costo medio total en ese nivel de producción va a ser mayor al costo marginal porque siempre estamos analizando los tramos descendentes de las funciones de costo medio y costo marginal. Y, digamos, ¿qué pasaría? Entonces, en ese caso, fíjense, ¿no? Este sería, digamos, un caso de monopolio natural, donde para todo el tramo relevante de la función de demanda, la función de costo medio total tiene una pendiente negativa y la función de costo marginal se encuentra por debajo, ¿no? También es, bueno, en este caso es constante, pero podría ser decreciente, y siempre por debajo de la función de costo marginal, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué haría, digamos, el monopolista natural? Fijaría que con la cantidad, ¿sí? ¿Cuánto produciría? 5 millones de... Bueno, no sé, vamos a suponer que abastecería una empresa eléctrica a 5 millones de familias, ¿sí? Porque ahí coincide el ingreso marginal con el costo marginal y maximizando sus beneficios, vendería a $60 por familia el bien o servicio que estaría prestando, ¿sí? Fíjense, si nosotros, digamos, en este caso, o sea, tendría beneficios extraordinarios, ¿sí? ¿Cómo mediríamos los beneficios extraordinarios? En realidad estarían compuestos por el área de este rectángulo, ¿no? Que sería la diferencia entre el precio al que vende el bien con el costo medio que tiene de producirlo por la cantidad que vende, ¿sí? Si quisiéramos regular este monopolio natural, ¿sí? O sea, si fuésemos el Estado, y quisiéramos regularlo de forma tal que produciese una cantidad eficiente, tal como la produciría una empresa en competencia perfecta, ¿qué le obligaríamos? Obligaríamos a fijar el precio, ¿sí? Al nivel del costo marginal, ¿sí? O sea, que iguale la función de demanda en realidad con el costo marginal. Ahora, fíjense, si lo obligáramos a fijar el precio igual al costo marginal, o sea, de algún modo, ¿qué pasaría? O sea, el precio en este caso quedaría por debajo de la función de costo medio total, ¿sí? Entonces estaría, digamos, teniendo pérdidas económicas. Entonces, regular a un monopolio natural, ¿sí? Como para que produzca una cantidad eficiente, como si fuese una empresa de competencia perfecta, solo sería sostenible si el Estado subsidiara esa pérdida, ¿no? Entonces, digamos, es una forma de regulación que generaría pérdidas para el monopolista y no sería sostenible a menos que el Estado la financie, porque si no el monopolista dejaría de producir, ya que tendría pérdidas económicas. Profe. Sí. Perdón, ahí que dice elimina la PI. ¿Qué es PI? La pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Genial. Que era lo que habíamos visto. O sea, porque pérdida irrecuperable de eficiencia en el sentido de que el monopolio produce una cantidad inferior a lo que se produce en competencia perfecta, ¿sí? Entonces se eliminaría esa pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí?
pero no sería sostenible porque el monopolista, fíjense, tendría, digamos, el nivel de costo, digamos, el nivel de precio, que en este caso sería 10, estaría por debajo del costo que tiene para el monopolista producir estas 10 unidades, que serían en torno a los 30, ¿sí? Entonces ahí tendría pérdidas económicas, y eso no es sostenible. Entonces, en general, digamos, lo que sí sería sostenible es fijar un precio que fuese igual al costo medio de producir esa cantidad, ¿sí? En este caso decimos que se mantiene la pérdida recuperable de eficiencia, ¿por qué? Porque la cantidad producida, en este caso 8 millones de familias abastecidas, ¿sí? Es inferior a las que se abastecerían en competencia perfecta, que serían 10, ¿sí? No obstante, en este caso, el monopolista, como se encontraría facturando esas 8 millones de servicios provistos a $30 por familia, ¿sí? Fíjense que lo haría a un precio igual a su costo medio de producción total, entonces en este caso obtendría beneficios normales. Y entonces, digamos, acá, esta sería una forma sustentable, digamos, de regular un monopolio natural, que sería obligándolo a fijar un precio que fuese igual al costo medio, porque de ese modo nos garantizaríamos que el monopolista no tendría incentivos a abandonar la industria porque no está teniendo pérdida económica, sino beneficios normales, ¿sí? Obviamente que si no se regula este monopolio natural, fíjense que la pérdida irrecuperable de eficiencia es mucho mayor, ¿no? Porque, digamos, esa pérdida irrecuperable de eficiencia surge de una diferencia entre abastecer 5 familias versus a las 5 millones versus los 10 millones que se abastecería si el mercado operara como si fuese una industria de competencia perfecta, ¿sí? En este caso, si regulamos de forma tal que el precio coincida con el costo medio, estaríamos abasteciendo más familias que lo que haría normalmente este monopolio sin regulación, pero menos de las que serían deseables en competencia perfecta. La diferencia es que esta regulación es sustentable porque no le está generando pérdida económica, o pérdidas, ¿no?, en general al monopolio, sino que tiene beneficios normales, ¿sí? Ahora, si obviamente este monopolio no se regulase, produciría mucho menos, ¿no? Abastecería solo a 5 millones de familias y vendería el bien a $60 por familia, que es un precio mayor al precio que se podría regular, obligándolo a fijar un precio igual al costo medio, que serían $30 por familia, ¿sí? Ahora, digamos, la posibilidad de regular un monopolio siempre es muy difícil porque en realidad requiere conocer esta información interna de la empresa, que no siempre es accesible, digamos, incluso la información que se pone a disposición puede estar inflada, si se quiere, ¿sí? Entonces, digamos, a veces por ahí también se incluye. Pues más o menos, digamos, con esto hemos terminado de dar un pantallazo general a lo que es el monopolio. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar. Profe, ¿y esa pérdida que tiene el monopolio está subsidiada? A ver, en realidad, a ver, el monopolio natural, ¿sí?, no es que tiene pérdida. O sea, el monopolio natural que se deja actuar libremente no tiene ninguna pérdida, porque en realidad fijaría una cantidad de 5 millones de familias que abastecería, ¿no es cierto?, igualaría su costo marginal con su ingreso marginal y vendería su producción a $60 para cada familia. Fíjense que acá no hay ninguna pérdida económica, al contrario, acá hay beneficios extraordinarios. ¿Por qué? Claro, sí. Porque el precio, ¿sí?, $60, es mayor que los $40 por familia que tiene de producción de costo medio producir esta cantidad, ¿sí? O sea, todo este área, ustedes ven mi mouse, ¿no? El puntero del mouse. Sí, sí se ve. Bien, o sea, todo este área de este rectángulo vendría a ser el beneficio extraordinario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si existe un monopolio natural no es que tiene pérdidas. O sea, el tema es que cuando el Estado decide regularlo, justamente para que no se produzca, digamos, esa pérdida. ¿Cuál es la pérdida irrecuperable de eficiencia en este caso?
Fíjense que vendría a estar dada por todo este triángulo, o sea, como la cantidad óptima en competencia perfecta serían 10, y en realidad se venden 5, se abastecen 5 millones de familias. Todo el área de este triángulo vendría a ser pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Sí? Entonces, tiene dos opciones. O se obliga a este monopolio natural a actuar como una empresa de competencia perfecta, o sea, abastecer a 10 millones de familias, o sea, a fijar una cantidad donde el costo marginal coincida con la función de demanda, pero vemos que esto no es sostenible para el monopolio porque genera pérdidas económicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Porque el precio a lo que se vendería, digamos que cobraría por producir estos 10 millones, sería de $10 por familia, mientras que tendría un costo de producir esas 10 millones por familia de $30. ¿Sí? Entonces eso sería una pérdida económica. Solo sería sustentable si el Estado le financia esa pérdida económica al monopolio. ¿Sí? Entonces, una forma, digamos, en que se puede regular este monopolio para tratar de reducir esa pérdida irrecuperable de eficiencia y que sea sustentable en el largo plazo, o sea, no obligarlo a incurrir en pérdidas, es obligarle a fijar un precio que sea igual al costo medio a largo plazo. No me había quedado clara si el monopolio lo hace o lo obligan a hacerlo. Estamos hablando de temas, o sea, si el monopolio no tiene ninguna regulación, va a producir para 5 millones de familias y va a vender el bien a $60, ¿sí? Digo, o sea, acá lo que estamos viendo es cómo el Estado trata de interceder para tratar de reducir las ineficiencias, ¿sí?, que se generan por la producción monopólica. Si quisiera hacerlo operar como un mercado de competencia perfecta, no sería sostenible porque lo obligaría a incurrir en pérdida económica. Es la forma menos, o sea, más sostenible en el largo plazo es obligarlo a fijar un precio que coincida con el costo medio de forma tal que tenga beneficios normales, ¿sí?, no tenga ningún incentivo a abandonar la producción, y de ese modo se reduce en parte la pérdida irrecuperable de eficiencia, a pesar de que no se reduce íntegramente como si estuviéramos en un mercado de competencia perfecta. Bien, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, comentario? Bueno, vamos a ver rápidamente, o sea, nos quedan ver dentro de lo que es el conjunto de mercados donde se dan estructuras de mercados de competencia imperfecta. Acabamos de ver la de monopolio. Nos queda ver lo que es el oligopolio y la competencia monopolística, así que son otros dos estructuras de mercado donde, digamos, no, a diferencia de lo que viene en la unidad 5, ¿sí?, hay características que generan que los oferentes, ¿sí?, tengan cierto poder de mercado, o sea, tengan poder para influir en la fijación del precio. ¿Qué es un oligopolio? En realidad, un oligopolio, o sea, se establece cuando hay un reducido número de empresas que controlan un porcentaje elevado del mercado, ¿sí? Puede ser que, por ser, digamos, acá, a diferencia del monopolio, no es que hay un único productor, sino que hay más de uno, pero tampoco estamos hablando de un gran número de productores, sino de un conjunto relativamente pequeño de productores, lo cual, al ser pocos en cantidad, lo que permite, digamos, es que estos puedan ponerse de acuerdo entre sí, o sea, tienen tentación esto que llamamos a cooperar o a coludir, ¿no?, para usar los términos propios del tema. O sea, ¿por qué pueden tener tentación a tomar decisiones en conjunto? Porque saben que existe cierta interdependencia, o sea, que lo que decida uno o el accionar de uno de los productores en un mercado oligopólico va a tener efectos sobre los resultados del resto de los participantes en el mercado. El bien puede ser homogéneo o heterogéneo, o sea, acá no hay ninguna característica especial que esté referida exclusivamente a las características del bien, ¿sí? Puede ser un mismo bien o un bien parecido, o sea, un bien similar. No es exclusivo de esta estructura de mercado que sea un tipo específico de bien. En este mercado también existen elevadas barreras de acceso, ¿sí?, que pueden tener que ver también
con demandas tecnológicas o grandes necesidades de capital, con la escala óptima de producción, pueden tener que ver con la trayectoria de las empresas en el mercado, con el hecho de que existan marcas establecidas, o sea, distintos factores que de algún modo no permiten que el ingreso al mercado sea libre, como podría ocurrir en un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Nuevamente acá hay asimetría de información, o sea que los productores, que es un grupo reducido, conocen cierta información que los consumidores no tienen, ¿sí? Y bueno, y pueden ser de dos tipos esta estructura de mercado, lo que se llaman los oligopolios colusivos, ¿sí? Donde acá entre el reducido número de oferentes alcanzan acuerdos que pueden ser de precio o de cantidad. El tema con estos acuerdos es que suelen ser inestables, ¿no? Porque si bien los productores en un mercado oligopólico saben de la interdependencia, digamos, de sus decisiones de producción y precio, o sea, esto los puede llevar a que se pongan de acuerdo, también saben que haciendo apenas un poquito de trampa, digamos, están seducidos a hacer esa trampa, porque como que les permitiría absorber una mayor participación de mercado. Entonces, por eso esos acuerdos exclusivos pueden tener, digamos, cierta inestabilidad en el tiempo. También podrían ser oligopolios donde no existan este tipo de acuerdos, o a pesar de haberlos establecido, luego decidan hacer algún tipo de trampa. Voy a tratar de pasarles estos, son dos modelitos tradicionales de oligopolio, que, bueno, después ustedes van a ver en la unidad 9, digamos que va a ser específica de oligopolio, como también, digamos, a través de herramientas que tienen que ver con teoría de juegos, como también se determinan cantidades y precios en los oligopolios, y van a ver algunos modelos más también sofisticados. En realidad esto se los voy a comentar entonces rápido para no robarme tiempo, porque quisiera más que nada que reparemos un poco en el mercado de competencia monopolística. Pero bueno, básicamente les comento, o sea, dentro de los modelos tradicionales de oligopolio existen dos modelos, uno de ellos es el modelo de demanda quebrada y otro es el modelo de empresa dominante, ¿no? Que son, o sea, modelos que explican cómo en mercados que tienen esas características que estuvimos viendo recién, se determinan cantidades y precios de producir. En el modelo, digamos, el famoso modelo de la curva de demanda quebrada, en realidad el supuesto es que cada una de las empresas cree que si aumenta su nivel de precio, las demás no van a seguirlo en el alza del precio, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, si lo siguen van a ir perdiendo participación de mercado, entonces deciden no seguirla al alza, pero sí a la baja. O sea, si una empresa decide bajar el precio, las otras, digamos, van a decidir acompañar esa baja de precios con tal de no perder esa participación de mercado. ¿Qué consecuencias tiene esto? Fíjense, entonces, que la función de demanda, ¿sí?, tiene como una discontinuidad. ¿Por qué? Porque para niveles de precios que estén por encima del nivel de precios establecido en el mercado, ¿sí?, fíjense que la función de demanda tendría como una pendiente mucho más elástica, ¿sí? Mientras que para niveles de precios que estén por debajo de ese nivel de equilibrio, la función de demanda tendría una pendiente más inelástica. Entonces, ¿esto qué genera? Esa discontinuidad, digamos, ese punto de quiebre en la función de demanda, lo que genera es que haya una discontinuidad en la función de ingreso marginal. Entonces, ¿qué concluye este modelo? O sea, la curva de demanda, digamos, se quiebra en el precio actual y la cantidad actual, lo que genera esa discontinuidad que les mostraba yo en la función de ingreso marginal. O sea que si aumenta el precio, ¿sí?, la empresa supone que las demás los van a mantener, las demás empresas los van a mantener constante y entonces va a perder participación. Entonces, por eso tiene una mayor elasticidad la función de demanda en precios superiores. Mientras que si la empresa baja el precio, considera que las demás empresas la van a acompañar en esa baja, entonces, digamos, ahí está la diferencia en la elasticidad de la pendiente de la función de demanda. Entonces, ¿qué conclusiones se llega a sacar, ¿sí?, suponiendo que las empresas
observan o interpretan que la función de demanda que enfrentan tiene estas características. Bueno, las conclusiones es que el precio y la cantidad son insensibles a pequeños cambios en los costos. O sea, lo que explica este modelo como pequeños cambios en los costos, fíjense, supónganse que estábamos en un nivel de costo marginal inicial que está dado por este nivel sub 0, supónganse que se produjo un alza en los costos de las empresas, ¿sí? De forma tal que la función de costo marginal se desplaza hacia arriba, ¿sí? Lo que encuentra este modelo es que no va a haber ningún cambio, ¿sí?, en la cantidad producida y el precio al que se vende ese bien en el mercado, porque, digamos, en el supuesto de que ese cambio en los costos, ¿sí?, se dé siempre en esa franja de discontinuidad del ingreso marginal. Entonces, la empresa como que no va a cambiar, el oligopolista, ¿sí?, no va a cambiar la cantidad que produce y el precio del mercado va a continuar igual. Entonces, digamos, por eso, ¿no? Digamos, obviamente, si la variación en el costo total, ¿sí?, o la variación en la función de costo fuese de mayor magnitud e hiciera que el costo marginal, o sea, se desplazara a un punto superior al punto A, ¿sí?, ahí sí habría un cambio en la cantidad producida que disminuiría y un aumento en el precio al que se vendería. Pero a la conclusión que llega este modelo es que pequeños cambios en los costos no generan prácticamente modificaciones en la cantidad ofrecida y en los precios a los cuales se vende ese bien. Sí, es, digamos, un modelo que se usa para explicar una observación en este tipo de mercados oligopólicos, donde justamente lo que se observa es eso, que pequeños cambios en la estructura de costos, cuando el mercado tiene esa forma, ¿no?, esa estructura oligopólica, no generan cambios visibles en la producción y precios de venta. O sea, digamos, una de las críticas que se le hace al modelo es que en realidad la convicción de la empresa, ¿sí?, de que las demás no se unirán a su aumento de precios es incorrecta. Y la consecuencia, digamos, o sea, que en la realidad, o sea, si la empresa sube de precio, es posible que las otras empresas, al contrario de lo que creía o de la convicción que tenía el oligopolista, sí la acompañen en la suba de precio. Entonces, en realidad, se está adoptando un comportamiento que no le permite maximizar sus beneficios, ¿sí? Bueno, esto es a grandes rasgos, digamos, uno de los modelos tradicionales que explican el comportamiento de los oligopolios, en particular por qué, ante pequeños cambios en la estructura de costos, no hay modificaciones en el precio y las cantidades de equilibrio. Bueno, después otro modelo también tradicional es el modelo de empresa dominante. Sí, ese también lo van a encontrar en el libro. Digamos, acá, ¿cómo se compone este oligopolio de empresa dominante? En realidad tiene una estructura, hay algunos mercados realmente que se asemejan a este modelo teórico, y es donde, digamos, si bien puede haber muchos oferentes en un mercado, ¿sí?, hay uno de ellos que es dominante en cuanto a su participación en la industria, ¿sí? En general, esa dominancia, digamos, sobre el resto de la franja competitiva, ¿no? O sea, el resto de los productores en ese mercado, que son pequeños productores, que pueden ser muchos, ¿sí?, se los denomina franja competitiva, y en general, esa posición de dominancia que tiene esta empresa líder, ¿sí?, se desprende muchas veces de alguna gran ventaja de costos que tiene. O pues provenir otra cosa. Por ejemplo, a ver, ¿se les ocurre algún ejemplo de una industria que pueda tener esta estructura? ¿Sí? O sea, como si bien puede haber muchos oferentes, bueno, no sé si múltiples, pero al menos una franja importante de oferentes, pero que haya una empresa en particular que sea como líder en ese mercado. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Puede ser líder porque se diferencia en beneficio a los clientes, profe, o en precio. Líder en el sentido de que tenga la mayor proporción, o sea, como que abastezca la mayor parte del mercado. Así que, por supuesto, se va a derivar de alguna cuestión como esta que vos mencionás.
que tenga o alguna ventaja de costo o Gaseosa, tenga más Coca-Cola puede accesibilidad. ser. Sí, por trayectoria. sí. Puede ser gaseosas, profe, o combustibles. Sí, justamente, bueno, esos dos ejemplos que Sí, mencionás así, son... la de telefónica personal puede ser. Bueno, ahí justo, yo creo que, no sé si es porque personal, Movistar, claro, las veo más parejitas en la competencia. No sé a ustedes qué les parece. Por ahí, Amazon con respecto a otras empresas que se dedican a lo sí, mismo. bien, ahí sí lo veo un poco más claro. O sea, esto, por ahí las de telefonía móvil, tengo algunos reparos porque no veo claramente que haya una líder y una franja competitiva. Pero estos otros ejemplos que han dado, por ejemplo, bueno, Coca-Cola puede ser, bueno, no sé, Pepsi, no sé si es tanto franja competitiva, pero supongamos que no existe Pepsi, para hacerlo más simple. Y está solo Coca-Cola y después tenemos un montón, no sé, Manao, Junín, no sé, una serie de gaseosas, como que ahí sí puede haber muchos, pero claramente hay una empresa que por lejos, digamos, es la que tiene mayor participación de mercado. O sea, que el mercado de gaseosas puede ser un ejemplo, el mercado de combustibles también lo es. Amazon, como dijeron, las plataformas en línea también me parece que cumplen un poco esta consigna. Así que yo creo que sí, son todos ejemplos claros de este modelo que sí, que podríamos llamar oligopolio de empresa dominante. Entonces, ¿cómo disculpen. ¿Cómo se determinan las cantidades y precios, ¿no? En este tipo de modelo? Fíjense, o sea, básicamente, digamos, la franja, que tenemos por un lado la función de demanda de mercado, así que en este gráfico que está a la izquierda, la función D es la función de demanda de mercado, y por un lado tenemos lo que es la oferta, ¿sí? La suma de las ofertas de las empresas competitivas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se produce? Digamos, hay una parte de la demanda de mercado que es abastecida, digamos, la empresa dominante lo que hace es absorber la parte de la demanda de mercado que no es abastecida por la franja competitiva. ¿Sí? Entonces, fíjense, la franja competitiva abastece una parte pequeña de esa, o sea, abastecería una cantidad que estaría por acá, vamos a decir, ¿no? O sea, que sería la intersección entre la demanda de mercado y la oferta de estas empresas pequeñas. Supónganse que sean 15 millones de combustible, de galones por semana, ¿sí? Eso sería lo que abastece la empresa, la franja competitiva. Entonces, la empresa dominante lo que hace es calcular su demanda residual, que cómo la calcula, como la diferencia para cada uno de los precios entre la demanda de mercado menos lo que es abastecido por la oferta de la franja competitiva. Entonces, fíjense, por ejemplo, si el precio fuese 3, ¿sí? La cantidad demandada en el mercado es de 20 miles de galones por semana, ¿sí? A ese precio, las pequeñas empresas, la franja competitiva, abastece la mitad de esas 20 miles de galones por semana, o sea, abastece 10. Entonces, la diferencia entre 20 y 10, ¿sí? Es la demanda que percibe la empresa dominante. O sea, a $3, ¿sí? Estas 10.000 galones por semana es lo que le queda a la empresa dominante por abastecer una vez que la franja competitiva abasteció sus 10.000 galones por semana. ¿Se entiende? Entonces así, a los diferentes precios se va calculando qué parte de la demanda total de mercado no fue abastecida por la oferta de la franja competitiva y le queda para la empresa dominante. Entonces, esta demanda de la empresa dominante es una demanda derivada, ¿sí? Perdón, una demanda residual. ¿Se entiende? Profe, ¿y por qué Sí. queda desabastecida? ¿Por elección de los demandantes o por beneficio? No, en general puede ser una estrategia de la misma empresa dominante, de que no le convenga, o sea, abastecer determinados nichos de mercado, que no les sea rentable, entonces decidan permitir que la franja competitiva se ocupe de abastecerlo, ¿sí?
O sea, digamos, es una misma decisión de la empresa dominante. Denme un segundito. Bueno, disculpen. No sé si resolví la duda. Sí, sí. Hola, hola. Bárbaro. Sí, puede ser por una estrategia de mercado que, no sé, digamos, abastecer, por ejemplo, esa cantidad no le convenga porque tenga muchas especificidades y en realidad, o sea, digamos, su estrategia de negocio apunte a otra cuestión, ¿sí? O sea, como que es una decisión bastante voluntaria de la empresa líder dejar que esa franja exista, porque también la podría, digamos, una guerra de precios podría hacer que ese segmento competitivo desaparezca, ¿no? Forzándolos a tener pérdida, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como que en realidad la empresa dominante decide convivir con ese segmento competitivo porque en realidad quizás lo ayuda a abastecer algún segmento de la demanda que no le interesa producir a la empresa líder, incluso porque de ese modo, digamos, puede excusarse de no ser un monopolio, digamos, puede tener bastante diferentes ventajas el hecho de que coexistan esas pequeñas empresas competitivas. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo actúa la empresa, el oligopolio de empresa dominante? Finalmente, con su función de demanda, ¿no? Que es la residual que le queda entre lo que era la demanda de mercado menos lo que deja que abastezcan las empresas competitivas, ¿sí? Actúa como si fuese un monopolista. Entonces determina cuál es su función de ingreso marginal y produce esa cantidad para la cual el ingreso marginal coincide con el costo marginal y vende, ¿sí? Al precio que los consumidores están dispuestos a pagar por esa cantidad, dejando que el resto de la producción que no es abastecida por él, la abastezcan las empresas que funcionan como una franja competitiva. Y esa franja competitiva, ¿cómo opera? Como si fuesen empresas en competencia perfecta, ¿no? Entonces observan a ese precio de mercado, toman ese precio y venden la cantidad operando como si fuesen empresas de competencia perfecta. ¿Sí? O sea, la empresa líder, entonces, con la fracción de la demanda que abastece, se comporta como un monopolista, ¿sí? Determinando así la cantidad a producir y buscando el precio, ¿sí? En función de la demanda de mercado. El precio, ¿no? O sea, de lo que están dispuestos a pagar los consumidores, y las empresas competitivas actúan como si fuesen empresas en un mercado de competencia perfecta, como tomadoras de precio a el precio de mercado que se establece por la empresa líder. ¿Sí? Esa Sí. parte que contaba que queda desabastecida, ¿quién abastece? ¿La empresa dominante o la empresa dominante deja que el resto de las empresas la puedan abastecer? No, o sea, digamos, en realidad la empresa dominante, digamos, solo abastece parte, la mayor parte generalmente de la demanda de mercado, ¿sí? Y permite que esa franja competitiva abastezca la diferencia. Supónganse, ¿no? O sea, estamos viendo que, supónganse, ¿no? Entonces que la empresa dominante, ¿no? En su afán de maximizar beneficios, decide producir 10 millones de galones de gasolina por semana, ¿sí? Y los va a vender entonces al precio que están dispuestos a pagar los consumidores, esos 10 millones, que es de $3 el galón, ¿sí? A $3 el galón, ¿sí? Entonces la empresa líder va a abastecer 10 millones y la diferencia, porque a $3, fíjense que el total, los demandantes demandan 20 millones de miles de galones por semana, los 10 restantes, ¿sí? Que son entre 0 y 10, lo van a abastecer las empresas competitivas. ¿Sí? O sea, es como que permite que coexistan esas empresas para abastecer la parte de la demanda de mercado que no abastece la empresa líder. ¿Sí? Sí, ahora entendí, profe. Entendí mejor. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces, eso, digamos, después van a ver en la unidad 9 otros modelos de cómo pueden comportarse las empresas en una estructura de mercado oligopólica. Y acá lo que nos queda por ver es el modelo de competencia monopolística.
lo que van a ver es que el modelo de competencia monopolística en realidad es como, si se quiere, hablando mal y pronto, sería como una mezcla entre lo que es el modelo de competencia perfecta y lo que es la producción de un monopolista. Sí, o sea, la gran diferencia, digamos, de esta estructura de mercado, las empresas cuentan con cierto grado, digamos, de poder para fijar el precio, por eso, digamos, no es una competencia perfecta, sino que tienen poder de mercado. Pero fíjense que alguna de las características de esta estructura de mercado es muy similar al modelo de competencia perfecta. Por ejemplo, existe un gran número de competidores, o sea que los productores son numerosos y pequeños, o sea, y ninguna de las empresas tiene un poder de mercado en sí. O sea, en general, en realidad, esa parte, primero, al ser numerosos los oferentes en este mercado, se torna, a diferencia de lo que pasaba en el oligopolio, la coordinación es muy difícil, ¿no? Porque habría que ponerse de acuerdo entre demasiadas personas. Entonces ahí ya no existe esa posibilidad de la colusión, ¿sí? En realidad, ese pequeño poder de mercado que tienen los productores en competencia monopolística radica un poco en la diferenciación del producto, ¿sí? A diferencia del modelo de competencia perfecta, donde decíamos que el producto era homogéneo, acá en realidad el producto es similar, pero tiene leves diferencias, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser diferencias que tengan que ver con el diseño, con cómo se presenta el producto, el packaging, con la propaganda que se hace del producto, con los servicios que se ven. O sea, son como pequeñas diferenciaciones que en general hace que los productos que comercian las empresas que pertenecen a un modelo de competencia monopolística, si bien no sean homogéneos e idénticos, digamos, sí sean sustitutos muy, muy cercanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué efectos tiene esto? Que la curva de demanda que percibe cada una de las empresas que operan dentro de estos mercados de competencia monopolística tiene una pendiente levemente descendente. O sea, si bien no es una curva de demanda perfectamente elástica, como era en el caso de la competencia perfecta, tiene una pendiente levemente descendente, por esta cuestión de la diferenciación del producto, ¿sí? Pero obviamente no es la función de demanda de mercado como en el caso del monopolio. En este caso, también, de forma similar a lo que ocurre en la competencia perfecta, las empresas tienen libre entrada y salida en el mercado, o sea, acá no hay barreras de ningún tipo. Entonces esto van a ver que va a tener efectos en el largo plazo, porque al poder entrar y salir las empresas del mercado, a largo plazo van a ver que en esta estructura de mercado los beneficios finalmente también van a ser normales. Y también en forma similar al monopolio, en este caso, la información no es perfecta, ¿sí? En realidad, los consumidores tienen que caminar, tienen que recorrer, tienen que hacer un research, del producto para buscar los mejores precios, las mejores condiciones, que no es necesariamente igual a lo que se daba en el modelo de competencia perfecta. Entonces, fíjense, ¿cómo se determina la producción de equilibrio en el corto plazo? Bueno, acá nuevamente, o sea, el productor, el oferente, es un agente racional, que lo que va a buscar es maximizar su beneficio. Entonces, por supuesto, lo que va a decidir es producir aquella cantidad para la cual el ingreso marginal coincide con su función de costo marginal, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, existe acá una función de ingreso marginal porque la función de demanda que percibe el productor en competencia monopolística, si bien es altamente elástica, ¿sí?, no es perfectamente elástica, sino que tiene cierta pendiente negativa, que está derivada, del hecho de que los productos son diferenciados, ¿sí?, son similares, pero tienen cierta diferenciación. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, en competencia monopolística, la cantidad que se decide producir, en este caso va a ser de 125 unidades. ¿A qué precio se vende? Nuevamente, acá siguiendo tal cual era la lógica en el modelo monopolio, se observa cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por esas 125 unidades y se vende a $75 por unidad. ¿Sí? Fíjense, en este ejemplo, ¿sí?, el precio de venta
queda por encima del costo medio de producir esa cantidad, ¿sí? O sea, el costo medio de producir esas 125 unidades es de $25. Entonces, este rectángulo viene a reflejar, ¿qué cosa? ¿Qué estaría mostrando este rectángulo celeste? El beneficio de ese productor. ¿Qué tipo de beneficio? Extraordinario, porque... Exacto. ¿Por qué? Porque el beneficio ordinario en realidad ya está dentro de los costos medios de la empresa, ¿sí? Entonces, este rectángulo celeste muestra los beneficios extraordinarios de la producción de este bien, ¿sí? Porque en este caso en particular, el costo medio de producir estas 125 unidades es inferior al precio al que se venden esas unidades en el mercado, ¿sí? Ahora fíjense, en realidad podría suceder una situación donde la cantidad de equilibrio, o sea, en este caso, por ejemplo, ¿no? Que surgiría de igualar el costo marginal con el ingreso marginal y el equilibrio serían 40 unidades, ¿sí? Que se venderían al precio que están dispuestos a pagar los consumidores por esas 40 unidades, que sería $40 por unidad, ¿sí? Pero fíjense que en este caso en particular estamos suponiendo que existen pérdidas económicas. ¿Por qué? Porque el costo medio de producir esas unidades está por encima, son $50 por unidad, y es superior al precio de venta. Entonces, en este caso, existirían pérdidas económicas, ¿sí? Ahora, ¿a ustedes qué les parece esta situación que estamos viendo en el corto plazo? ¿Qué pasaría en el largo plazo? Recuerden las características que tiene este mercado de competencia monopolística. Beneficios normales para la empresa dominante y por ahí se permite algún beneficio extraordinario para... No, al revés, beneficio extraordinario para la empresa que es más dominante, que se maneja como más un monopolio. Y para las otras... Hago un paréntesis. Esto ya, ese modelo de empresa líder y que yo era un modelo de los oligopolios, ¿sí? Ya, perdón que estoy yendo rápido, pero ahora pasamos a otro tipo de estructura de mercado, que es la competencia monopolística, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con el... A ver, no llego a entender el segundo gráfico. Bien, no, quiero hacer el siguiente paréntesis. O sea, lo que estábamos viendo de empresa dominante es uno de los modelos dentro de lo que llamamos oligopolio, que es un tipo de competencia. Tiene razón, perdón, yo me confundí, me quedé pensando en el otro oligopolio, perdón. Nosotros, no, por la duda, pero valga la aclaración para todo, porque seguramente hay más de uno que quedó como vos, pues estoy yendo muy rápido. Pero nosotros ahora entramos en otro tipo de estructura de mercado, que ya no tiene que ver con el oligopolio, sino que llamamos competencia monopolística. Estuvimos viendo que tiene algunos elementos que la asemejan a la competencia perfecta y otros elementos que la asemejan a lo que puede ser un monopolio, ¿sí? Entonces, en esta estructura de mercado que es la competencia monopolística, vemos que en el corto plazo, ¿sí? Pueden darse tanto situaciones donde existan beneficios extraordinarios o situaciones donde existan pérdidas económicas. Entonces, mi pregunta era, ¿qué piensan ustedes si estas situaciones donde se den, digamos, beneficios que sean superiores a lo normales o donde existan pérdidas económicas, si son sostenibles en el largo plazo? ¿Qué piensan, de acuerdo a las características que tiene este mercado de competencia monopolística, que puede pasar en el largo plazo con esta cuestión? Puede ser que como no hay barreras, entren más empresas, entonces se conviertan en beneficios normales a largo plazo. Exacto, o sea, este tipo de mercado sí comparte con la competencia perfecta el hecho de que no existen barreras ni a la entrada ni a la salida, ¿sí? Entonces, en situaciones donde en el corto plazo, ¿sí?, se estén registrando beneficios extraordinarios, lo que hay es un aliciente para que otras empresas que están en otras industrias quieran ingresar a este mercado porque está habiendo beneficios que son más altos de los normales, de los que se ganan en cualquier otra industria.
Lo mismo, si hubiese pérdidas económicas, lo que hay es como un incentivo a que las empresas que están dentro de este mercado empiecen a abandonar esta industria y buscar irse hacia otras industrias, porque en otras industrias, al existir beneficios normales, de por sí son más altos que las pérdidas que están teniendo. Entonces, el hecho de que no haya barreras a la entrada o salida de empresas, lo que garantiza es que en el largo plazo, ¿sí?, en realidad se dé una situación de equilibrio donde los beneficios son normales. Pero ¿cómo se produce esa dinámica? Fíjense, esto, digamos, es la situación de una empresa típica, ¿no? Pero por otro lado tenemos lo que sucede en el mercado. En este caso, donde se están registrando beneficios extraordinarios. Dijimos que era entonces un incentivo a que entren nuevas empresas en la industria. ¿Qué pasaría a nivel de la industria entonces? Empezaría a aumentar. ¿Habría mayores gerentes, profe? Exacto, aumentaría la oferta, ¿no? Entonces, al aumentar la oferta, la cantidad demandada, o sea, ¿qué pasaría? O sea, en el mercado, si aumenta la oferta, a nivel de mercado, ¿sí?, el precio baja y la cantidad aumenta. Entonces, para cada uno de los competidores que están dentro de esa industria, lo que van a ver es ese aumento en la cantidad de oferentes, lo que va a producir es que cada uno de los productores que ya estaban en esa industria, lo que sientan, lo que perciban, es que su propia función de demanda, la que ellos perciben, va a empezar a disminuir, porque ahora tienen que repartir esa producción entre más productores que son los nuevos que están entrando. Entonces, esta función de demanda va a empezar a contraerse hacia abajo, ¿sí? O sea, la demanda que percibe cada uno de los productores en competencia perfecta va a empezar a disminuir. Y va a empezar a rotar, ¿no es cierto?, hacia abajo, ¿sí?, en conjunto con el ingreso marginal, de forma tal de ubicarse en el largo plazo en aquel punto donde, al decidir la producción óptima, el empresario en competencia monopolística, ¿sí?, o sea, aquella cantidad donde el ingreso marginal coincide con el costo marginal, fíjense que va a coincidir, ¿sí?, el precio, o sea, la cantidad que están dispuestos a pagar los demandantes por ese bien, con el costo medio de producir esa cantidad, ¿sí? Entonces, acá, en este caso, que va a ser el equilibrio en el largo plazo, lo que va a suceder es que no va a haber beneficios extraordinarios ni pérdidas económicas, ¿sí?, sino que va a coincidir el precio de venta con el costo medio de producir esa cantidad. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Y fíjense, ¿no? O sea, en forma análoga, si estamos ante una situación de pérdidas a corto plazo, ¿qué va a pasar en el mercado si hay pérdidas en esta industria? ¿Qué piensan que ocurriría Van en el a empezar mercado? a salir empresas y eso va a hacer que lo... Yo pregunto, ¿qué pasaría en el mercado, ¿sí?, si está habiendo una situación de pérdidas económicas a corto plazo? Entonces ahí la compañera estaba comentando, por favor, de vuelta. Que van a empezar a salir empresas bajando la oferta. Exacto. Entonces, digamos, a nivel de mercado, lo que va a haber es un éxodo de empresas hacia otras industrias donde por lo menos tengan beneficios normales. Entonces, en el mercado lo que vamos a ver es una contracción de la función de oferta. ¿Eso qué va a generar? Que la cantidad que se vende ahora se reparte entre menos empresas. Entonces, la empresa, ¿sí?, la empresa en competencia perfecta, va a percibir su demanda individual, esta que está acá en celeste, como una demanda que va a empezar a crecer, o sea, que se va a empezar a desplazar hacia arriba. ¿Se entiende eso? Porque ahora se reparte la producción de mercado entre menos empresas. Entonces, mientras entre menos empresas se reparta, cada una de las empresas que participa en este mercado de competencia imperfecta va a ver aumentar su función de demanda, porque la misma cantidad se reparte entre menos empresas. ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Entonces, Sí, es como, lo que va a pasar es que la función de demanda que percibe la empresa va a empezar a rotar hacia arriba, va a empezar a crecer. ¿Hasta dónde? Hasta el punto donde
¿sí? O sea, se obtengan beneficios normales en el largo plazo. ¿Sí? Ahora, fíjense una cuestión. Y acá hay una diferencia entre lo que es el equilibrio en el mercado de competencia perfecta y el equilibrio en el mercado de competencia monopolística. Fíjense que, me voy otra vez para atrás, recuerdan que cuando estábamos analizando el modelo de competencia perfecta, ¿sí? Llegábamos a la misma conclusión de que las empresas en el largo plazo obtenían beneficios normales, o sea que el costo medio de producción coincidía con el precio de venta, pero además el mercado de competencia perfecta es una estructura de mercado eficiente porque esa coincidencia entre el precio y el costo medio de producción se producía en el punto mínimo de la función de costo medio total, ¿sí? Fíjense que acá, digamos, la escala mínima eficiente, o sea, que el punto del costo medio, el costo promedio más bajo, ¿sí? Queda por encima del nivel de producción que se alcanza en el equilibrio de largo plazo de la empresa de competencia monopolística. Entonces, como que en realidad el resultado en los modelos de competencia monopolística, a diferencia de los modelos de competencia perfecta, es que se genera cierta ineficiencia que tiene que ver con que las empresas no producen al nivel de la escala mínima eficiente, sino como que hay una como que las empresas están sobredimensionadas en cuanto a su escala porque todavía están operando en el tramo descendente de su función de costo medio, ¿sí? Y esa ineficiencia en realidad generalmente se la considera como el costo que el mercado está dispuesto a sostener por tener la posibilidad de elegir productos que son diferenciados en algún modo. O sea, como que uno lo podría ver, fíjense, ¿no? Acá entonces comparamos. A la derecha tienen el modelo de competencia perfecta, donde fíjense que cuando el ingreso marginal, que en este caso coincide con la función de demanda percibida por el oferente, ¿sí? Se iguala con el costo marginal en el punto mínimo de la función de costo medio a corto plazo, ¿sí? En cambio, para el caso de la competencia monopolística, el ingreso marginal coincide con el costo marginal en un punto donde todavía hay economías de escala en la producción, no en el punto mínimo de la función de costo medio, que es la escala mínima eficiente, ¿no? Entonces, esta diferencia entre lo que se produce, entre lo que produce cada empresario de competencia monopolística y la escala eficiente, es un exceso de capacidad, ¿no? Que vendría a ser una especie de ineficiencia que existe en este mercado, más allá de que los productores solo obtengan beneficios normales, ¿no? Pero muchas veces se suele decir que esa ineficiencia es el precio que está dispuesta a pagar la sociedad por tener la posibilidad de elegir entre bienes que, si bien son muy similares, tienen determinadas variaciones en sus características, ¿no? O sea, en general la mayoría de los mercados son de competencia monopolística, la indumentaria, el calzado, o sea, en realidad dar una zapatilla Nike y una zapatilla Adidas, si bien no son homogéneos, o sea, no se trata de un bien homogéneo, son leves las diferencias, o sea, pueden ser sustitutos muy cercanos, ¿no? Entonces, esta cuestión de que existe un exceso de capacidad instalada en los mercados de competencia monopolística es digamos, lo que se suele indicar como la ineficiencia que genera, pero que puede ser un costo que la sociedad está dispuesta a pagar justamente por la variedad. Bueno, yo con eso terminé, no sé si les quedó alguna duda que quieran que charlemos. Profe, sí. Perdón, entonces el ingreso marginal y el costo medio total se igualan en la competencia monopolística en un punto que no es el mínimo de la función. No, perdón, el costo marginal. Costo marginal e ingreso marginal se igualan en un punto que no es el mínimo del costo medio total y por eso surge el exceso de capacidad. Exacto, porque fíjate que, sí, exacto, o sea, digamos, si bien en la industria finalmente los competidores solo obtienen beneficios normales, fíjate que acá, o sea, coincide el precio de venta con el costo medio, ¿sí? Total,
Ese nivel de equilibrio no se da en la escala mínima eficiente, que es el punto mínimo de la función de costo medio total, ¿sí? Esa sería como la ineficiencia que existe en los modelos de competencia monopolística, a diferencia de los modelos de competencia perfecta. Gracias, profe. ¿Sí? No, de nada. ¿Alguien más? ¿Le quedó alguna duda? No, ninguna, profe. ¿No? Bueno, fue un poco rápido, igual yo les recomiendo que en el libro de Parkin, por supuesto, van a tener todo más desarrollado, que lo pueden leer con más tranquilidad, y si tienen alguna duda, por supuesto nos escriben al foro o en la próxima clase nos hacen las preguntas que tengan, que vayan teniendo, ¿sí? Bueno. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, acá veo que hay algunas preguntas, no sé si las contesté, Sofía. Q sub n significa producción. Bueno, creo que he ido contestando. Perdón que no veo el chat en simultáneo. Bueno, chicos, nos vemos la próxima entonces. Gracias.